más inmediato que tenemos es el agua. Sin embargo, en el sentido general de la hidráulica, las aplicaciones de la hidrodinámica son bastante amplias, ya que manejan tanto fluidos gaseosos como fluidos líquidos, incluyendo al petróleo o al aceite. Entonces, aplicaciones como, por ejemplo, las turbinas y las hélices de los aviones. El giro que genera un motor a una hélice, lo que genera prácticamente es una succión de aire para poderla empujar hacia atrás y lograr el movimiento. De igual manera, pues, en las turbinas de en los aviones a reacción, el comportamiento también del aire caliente es el que permite que se genere movimiento. Por lo tanto, las turbinas lo que hacen es ingresar aire frío, calentarlo e impulsarlo por medio de un sistema de calentamiento a alta temperatura. Entonces, prácticamente estamos hablando, pues, de máquinas ya súper diseñadas, por decirlo así, en donde la hidráulica, desde el punto de vista de la hidrodinámica, se maneja. Las aspas de las hélices de los barcos, las propelas que le llaman, también son máquinas hidráulicas. Los generadores de energía, las turbinas que generan energía eléctrica, también son máquinas hidráulicas. Los equipos de bombeo para bombear petróleo, agua o cualquier otro fluido, también son máquinas hidráulicas. Otra máquina hidráulica es los generadores eléctricos que se mueven a través del aire. Son generadores eléctricos eólicos. Los sencillos ventiladores que tenemos en casa son también otra aplicación de la hidrodinámica. Y por último, tal vez el más importante para nosotros es la circulación de agua dentro de la tubería, porque eso es prácticamente la mejor aplicación que tiene la hidrodinámica. Bien, entonces, prácticamente vamos a enfocar nuestro estudio, nuestro análisis en el movimiento del agua dentro de tuberías. Y eso pues implica tener que hacer análisis de alguna manera. Esos son elementos ¿cómo se llama? Generales sobre la hidrodinámica. Pero podemos pensar de que dentro del tubo puede ser de que el movimiento del agua tenga dos comportamientos. Uno que se refiere al comportamiento laminar. Eso se refiere cuando el agua se mueve de manera extremadamente lenta dentro de una tubería. Se mueve tan lenta que su comportamiento es casi constante en una sola dirección. Y se generan prácticamente líneas de movimiento muy notables. A eso se le llama flujo laminar. Pero cuando el agua ya toma velocidades más elevadas, el régimen de comportamiento de las partículas del agua dentro de la tubería ya no van rectas, sino que empiezan a golpetear, por decirlo así, contra las paredes de la tubería, lo que genera en términos de hidráulica lo que se llama fricción. Entonces, el régimen turbulento se genera por causa pues de la velocidad que adquiere el fluido dentro de la tubería. Podríamos decir que más del 99% del flujo dentro de una tubería siempre va a ser turbulento. Digo el 99% porque muy escasamente dentro del proceso de movimiento se genera un movimiento, mejor dicho, un régimen laminar. De ahí todo es turbulento. ¿Cómo lo podemos demostrar? Pues sencillamente cuando ustedes hicieron su análisis
para calcular el caudal en los chorros de sus vecindades, de sus casas, se dieron cuenta la forma en que sale el chorro. No sale directo, sino que sale totalmente disperso y con una presión que altera toda la estática, por decirlo así, del fluido. A eso se debe, pues, de que el régimen que se mantiene dentro de la tubería siempre va a ser un régimen turbulento. Hay una clasificación de fluidos dentro de la hidrodinámica. Por ejemplo, la clasificación por el tiempo. Pueden haber fluidos permanentes y fluidos no permanentes. Es decir, fluidos que cuando son permanentes que se mantiene un caudal constante y no permanente cuando hay variación en ese aprovechamiento. Normalmente los sistemas de riego tienen un flujo permanente, porque normalmente se está lanzando un solo caudal que va a variar, que va a cubrir todas las necesidades. Pero en el caso del sistema de agua potable, son flujos no permanentes, porque de repente a alguien se le ocurre abrir una llave por allá, alguien se está bañando por acá, alguien está lavando por allá, alguien está lavando trazos por allá. Es decir, va a haber una gran variedad de flujos totalmente diferentes, por lo cual a eso se le llama flujo no permanente. De igual manera, por su caudal, el flujo puede ser de carácter continuo, es decir, que no manifiesta ninguna modificación. Y cuando se llama flujo no continuo es cuando hay alternancias en el uso de ese flujo. Por el espacio, puede tener un carácter uniforme en dirección, en presión y en caudal, o bien puede tener un carácter variado, en el cual se van a modificar presiones, se van a modificar caudales. Y por último, el más importante que nosotros tenemos que analizar es por su trayectoria, porque puede ser laminar o turbulento. En todo caso, nuestro trabajo va a estar dirigido al régimen siempre turbulento. Cuando uno realiza un esquema dentro de una tubería, el régimen turbulento es aquel que va prácticamente formando líneas de movimiento totalmente dispersas. No así el flujo laminar, que básicamente su movimiento es constante y uniforme. Aquí hay dos tuberías, la primera con régimen turbulento, graficando el comportamiento del agua dentro de la tubería, y aquí tenemos un régimen laminar. Como les menciono y les repito, el régimen turbulento es el más normal que nosotros podemos encontrar. Bien, ahora, para poder entrar al estudio del comportamiento del agua dentro de la tubería, debemos de conocer dos conceptos. El primer concepto es la continuidad. ¿A qué se refiere la continuidad? Pues se refiere a el concepto de que cuando un caudal atraviesa una sección, permanece constante a través del tiempo. Cuando digo permanece constante, me refiero a la cantidad de agua que va a ocurrir en un momento dado. Entonces, cuando hablamos de un flujo constante, sabemos de que ese flujo no va a cambiar en cuanto a su volumen. Por eso, la ecuación de continuidad se manifiesta de esta manera. Si nosotros analizamos un tubo por donde está pasando una cantidad de agua, en cualquier punto donde tengamos, medimos un caudal, el primer caudal, y luego medimos un segundo caudal, y va a ser básicamente igual. Ahora, el caudal se define dentro del movimiento de un tubo
de acuerdo a este modelo básico. Caudal es igual al área de la sección del tubo, al área de la sección del tubo, el área de la sección es esto. Multiplicado por la velocidad que lleva el flujo dentro del tubo. A eso se refiere. Caudal igual al área por la velocidad. Entonces, cuando nosotros analizamos qué caudal llevaría un tubo, solamente podemos, fácilmente, mejor dicho, lo podemos hacer midiendo el área y midiendo la velocidad a la cual pasa el agua dentro del tubo. Entonces, en términos de velocidad, en términos de la velocidad, es importante reconocer de que existen parámetros de diseño dentro de la velocidad a la cual va el agua dentro del tubo. Y existen dos parámetros, el parámetro mínimo y el parámetro máximo. El parámetro mínimo corresponde a una velocidad equivalente a 0.5 metros por segundo. Se ha demostrado, tanto a nivel de laboratorio como a nivel de campo, de que el agua siempre arrastra partículas en suspensión que se cuelan, por decirlo así, dentro del proceso de, de operación de un sistema. Si se diseñara el movimiento del agua dentro de un tubo a una velocidad menor de 0.5 metros por segundo, se corre el riesgo de que esas partículas que se arrastran por la baja velocidad puedan depositarse en las partes bajas de la tubería. De tal manera de que esa acumulación va a llegar a un momento en que pueda tapar o bien obstruir, por decirlo así, el movimiento del agua. Entonces, a una velocidad mínima de 0.5 metros por segundo, no tenemos oportunidad de que esa agua, de que las partículas de suspensión puedan retenerse. Normalmente las lleva arrastradas por la velocidad que se lleva. Por eso es que es importante, pues, de que no diseñemos con velocidades menores de 5 metros por segundo. En ese sentido, debemos de mantener el cuidado a fin de evitar que la tubería se obstruya por razones mecánicas. Por otro lado, el parámetro máximo corresponde a 3 metros por segundo. ¿Por qué 3 metros por segundo? Dentro de los manuales de hidrodinámica, encontramos en algunos manuales que se recomienda velocidades hasta de 5 metros por segundo. Y en términos generales podríamos decir que una velocidad permisible podría ser la promedio que podemos entender a lo largo de la tubería. Y esta sería no mayor de 3 metros por segundo. En la mayoría de los casos de los diseños se acepta como máxima velocidad 3 metros por segundo. ¿Por qué 3 metros por segundo? Porque ocurre de que cuando la velocidad aumenta, se corre el riesgo de rompimiento de la tubería por causa del fenómeno que se llama golpe de ariete. Mientras más alta es la velocidad, hay mayor riesgo que el golpe de ariete ocurra. Ahora, ¿en qué consiste el golpe de ariete y por qué rompe la tubería? Bien, el tema es de que la masa de agua constante dentro de la tubería se está moviendo a determinada velocidad.
Y cuando se está manejando, distribuyendo agua en las tuberías, es necesario cerrar alguna tubería para poder desviar el agua hacia otro sector o bien prácticamente sellar el sistema. Entonces, si la velocidad es mayor de 3 metros por segundo y la velocidad de cierre de una válvula para obstruir el paso del agua se hace muy rápido, la, la onda que se genera de choque de la masa de agua contra la válvula genera una expansión de la tubería y la tubería se hincha. Si la tubería está diseñada para que resista esa acumulación de masa en un punto dado, puede aguantar y volver a tomar su diámetro original, pero la onda regresa, la onda de velocidad que trae el agua regresa hacia arriba y vuelve a venirse y vuelve a golpear el tubo y la válvula y vuelve a expandirse. Y así se está durante cierto tiempo hasta que en algún momento o se revienta el tubo, si es que no resiste, o bien el golpe de ariete se amortiguó. ¿Recuerdan ustedes de que en el diseño hidrostático de la tubería vimos dos pruebas de la calidad de la tubería? La que se llama presión de trabajo y lo que se llama presión mínima de ruptura. La presión de trabajo es la presión a la cual está diseñada la tubería que puede someterse hasta esa misma presión. Y la presión mínima de rompimiento es aquella con un valor 3 veces mayor que la presión de trabajo para ver si resiste o no ese golpe del agua al cierre de una válvula. Ahora, se le llama golpe de ariete porque simula el golpeteo que se generaba antiguamente durante las batallas, durante las guerras. Cuando querían penetrar a una ciudad, los ejércitos llevaban un artefacto, un tronco de árbol lo más recto posible, colgado de una pita, de una cuerda, y que permitía oscilar el tronco de árbol y golpeteaban o lo hacían golpetear contra las puertas de la muralla en la ciudad hasta que en algún momento lograban derribar la puerta. También lo hacían en las paredes si eran delgadas, poder botarlas. Entonces, durante el proceso de evolución de esa maquinaria de guerra, se les ocurrió pensar de que como este golpe era así, semejaba mucho el golpe que dan los carneros cuando pelean, cabeza contra cabeza. Y en el proceso de fabricación de esas armas de esa época, para que el tronco del árbol no se astillara y se quebrara con facilidad, se le fundía en la punta una figura de hierro para que el golpe fuera más seguro y el palo o el tronco no se dañara. Y dentro de las técnicas y todo eso, fundían esa bola de acero o esa punta de hierro con figura de carnero. Y a eso le llamaban ariete, porque el carnero, ¿ustedes se acuerdan? El idioma latín, carnero en latín es aries. Entonces, por eso le llaman ariete a esa máquina. Y al golpe que simula también el agua dentro de la tubería en el momento en que se cierra la válvula, también le llaman golpe de ariete. Y se minimiza ese problema del golpe de ariete trabajando con una velocidad máxima permisible de 3 metros por segundo del movimiento de
del agua dentro de la tubería. Bien, entonces a eso se refiere la velocidad. Entonces, cuando hablamos de la ecuación de continuidad, normalmente estamos manejando velocidades que oscilan entre 0.5 y hasta 3 metros por segundo. Dentro de la recomendación de carácter técnico es de que la velocidad la podamos mantener constante a 3 metros por segundo. Mantengamos esa idea. Bien, entonces, cuando ya dijimos que la ecuación de continuidad lo que nos marca es que el flujo que atraviesa una sección en cualquier momento va a ser en constante. Dice aquí, es constante en unidad de tiempo. O sea, es igual aquí el flujo que allá o en cualquier lugar. Pero esto también nos permite cierta oportunidad de cálculo. Veamos qué. Aquí está la expresión de las velocidades mínima y máxima. Y aquí tenemos un primer ejemplo, o mejor dicho, un primer problema que resolver. El problema es que necesitamos calcular cuál es la cantidad de agua por unidad de tiempo, o sea, caudal. ¿Qué caudal pasa por una sección circular de una tubería de PVC a sección llena de un diámetro de 12 pulgadas con una resistencia de 160 PSI y que va a mantener una velocidad constante de 3 metros por segundo? ¿Cómo lo calculamos? Entonces, caudal es igual, como lo vimos en la... Caudal es igual al área de la sección por la velocidad. Entonces tenemos aquí, en este caso, una sección con un diámetro de 12 pulgadas y hablamos de una resistencia de 160 PSI, por lo tanto, un SDR 26. Entonces, lo que hago es buscar en mi hoja de catálogo, la hoja que a ustedes les mandé, y encuentro que en la hoja de catálogo, para una tubería de 12 pulgadas de 160 PSI, 12 pulgadas nominales, ¿verdad? Entonces yo busco en mi catálogo las 12 pulgadas y encuentro que el diámetro real de esas 12 pulgadas equivalen a 298.95 milímetros. Tienen por ahí ustedes su tabla de diámetros. Si la tienen por ahí, búsquenla. Si no, pues yo la voy a marcar aquí y se las voy a mostrar. Entonces, en la tabla de 160 PSI encuentro el diámetro de 12 pulgadas y su diámetro interno es igual a 298.95 milímetros. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tuve que buscar el equivalente del diámetro de 12 pulgadas a 160 PSI y me dio ese valor. Ahora tengo la oportunidad de calcular el área que corresponde a esa sección de 298 milímetros. El primer paso es convertirlo a metros. En este caso sería 0.29895
metros. Ahora calculo el área. Área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Saco mi calculadora y procedo a calcular y esto me da un área equivalente a 235 metros cuadrados. ¿Les da igual? Sí, ingeniero. 0.235 metros cuadrados. Bueno, ya tengo el área. Ahora calculo el caudal. Caudal es igual al área por la velocidad. Si ya tengo el área, que es 0.235 metros cuadrados, lo divido dentro de la velocidad que tenemos ahí, que son 3 metros. Me da caudal igual 0.078 metros cúbicos por segundo. Equivalente pues a 78 litros por segundo. ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Entonces, aquí en el siguiente cuadro tenemos prácticamente las respuestas, ¿verdad? Primero, fuimos al catálogo para identificar cuál es el diámetro en metros reales, la tubería de 12 pulgadas de un SDR 26 y me encuentro de que el diámetro interior de la tubería tiene este valor. Eso lo van a comprobar ustedes después en su catálogo. Luego calculo el área, aprovechando que tengo este valor, y me da 0.078 metros, metros cuadrados, ¿verdad? No, 0. Ahí está. ¿Qué pasó aquí? Aquí hubo algún error. Este no es el... Voy a calcular, porque aquí cometí un error, muchachos. ¿Alguien no vio el error? El área está bien, ingeniero. No, yo creo que Bien, usted está... porque hay que dividir los dos, ya que este es el diámetro a los 12. Entonces, como es radio, se divide 2 y da 0.07. Ah, sí, sí, correcto. En el Ajá, caso ajá. que tenemos aquí, sí. Ajá, estamos bien. Y ya calculado nos da 0.21 metro cúbico por segundo. Sí, yo tenía aquí el cálculo equivocado porque había puesto el diámetro y no lo había elevado al cuadrado. Ujú, ujú. Correcto, 0.07 metros cuadrados. Y luego lo multiplico por la velocidad para que me dé 0.21 metros cúbicos por segundo, equivalente a 21 litros por segundo. Corrigiendo, ¿eh? Entonces, ahí tenemos los resultados de esta tarea. Podemos calcular de acuerdo al área y la velocidad el caudal que pueda llevar la tubería.
¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Nadie responde? Todo claro, ingeniero. ¿Todo está bien? De mi parte estamos bien, ingeniero. Estamos bien. Perfecto, César. Continuamos. Entonces, ya esta forma de cálculo está bastante bien. Ahora, aplicando el tema de la, la continuidad. Aquí está el problema desarrollado, ¿verdad? ¿Cuál sería el proceso? Como eso se lo voy a compartir, ahí está directamente. ¿Correcto? Correcto. ¿No es tu nombre? Disculpa, no te vi por ahí. Chip de León Anderson. Ah, Rudy, No, ¿no? Chip de León. Ah, Chip. Muy bien. Muchachos, ahí está resuelto, ahí están los resultados. No está resuelto, sino que los resultados siguiendo la misma secuencia que les indiqué en el proceso anterior. Primero, determinar a cuánto equivale el 25% del caudal y cuánto equivale el 75% del caudal. Y teniendo ya los dos caudales y la velocidad constante promedio que estamos asignando, obtenemos el primer término para la tubería que va a llevar el menor caudal. Y encontramos pues de que el diámetro de la tubería para el primer caudal es de 149 milímetros y para la segunda tubería es 258 milímetros. ¿Cuántos más tienen el mismo resultado? No solamente quiero saber si tienen el mismo resultado, sino que tuvieron algún tope en donde no pudieron continuar. Voy a preguntar. A ver, Sergio Contreras. Todo bien, ingeniero. Sin novedad, ¿correcto? Wendy. Perfecto, Wendy. Danilo Gómez. Todo bien, ingeniero. ¿Ya lo hiciste? Gerardo Chután. Bien, Inge. Correcto. Fester. Sí, que ahí da cabal los resultados. Correcto. Glendy.
manifestando principalmente cuando se hace un sistema de riego en el cual la tubería la vamos a distribuir de acuerdo a sus caudales en diferentes lugares. Hay, por ejemplo, captaciones de agua que sirven tanto para agua potable como para riego. Y entonces nos vemos en el embrollo de tener ese conocimiento de la ley de continuidad, cómo distribuir los caudales de acuerdo a su diámetro. Muy bien. Esa es una forma dentro de la ley de continuidad. Pero ocurre de que la mayoría de los sistemas de agua, ya utilizándolos, dándole uso, requieren no solamente de agua que llegue al lugar, sino que requieren de presión, por mínimo el uso que sea. Por ejemplo, el mínimo uso que podemos considerar es que se nos llene un tinaco o que se nos llene una pila. Y como quiera que sea, para que eso se llene, debe de llegar el agua con determinada presión. Si abrimos un chorro y el agua solamente cae así como babeada, significa de que el caudal es mínimo y no tiene presión. Y hay necesidad, pues, de generar algún tipo de acción para que esto ocurra. Por ejemplo, cuando se llena un tanque elevado para poder distribuir agua potable, estos tanques elevados llevan instalado un sistema de flotación para que cuando el nivel del agua llegue a donde está marcado, el flotador automáticamente cierre el sistema y mande una señal al equipo de bombeo para que detenga su funcionamiento, para que no se tumbe el tinaco. Para que eso ocurra, necesita presión. Ahora, dentro de la casa, también el lavatrastos, también el calentador del baño, también el tanque del inodoro, también la regadera, también la lavadora, también el filtro. Todos esos artefactos o accesorios dentro de la casa necesitan presión y tal vez sea la presión mínima del diseño, que más o menos estaría entre unas 15 y 25 libras. Con esto quiero decirles de que vamos a necesitar presión. Imagínense también si vamos a tener un método de riego por aspersión y vamos a utilizar un gran cañón para que riegue, o vamos a utilizar un microaspersor que necesita por lo menos 40 libras por pulgada cuadrada para que funcione. No sé si ustedes tienen la idea de cuánto puede ser 25 o 40 libras por pulgada cuadrada. ¿Tienen ustedes la idea? Por ejemplo, en otras dimensiones podría ser metros columna de agua o kilogramos por centímetro cuadrado. Pero siempre la presión es importante. Veamos la llanta de un carro. Un automóvil tipo sedán de cuatro ruedas necesita mínimo 25 libras para mantener la estabilidad de lo inflado de la llanta. Un pick-up que va a llevar carga requiere entre 40 y 50 libras de presión cada llanta. Un autobús, un camión, necesita 60 libras en cada llanta. Y así,
conforme se va necesitando, esa es la magnitud que nosotros podemos ir pensando que debe de tener la presión. Entonces, de hecho es de que para poder operar cualquier sistema hidráulico, casi el 100% de los sistemas hidráulicos necesitan presión. Ahora, ¿de dónde voy a obtener la presión? Para que dé vueltas un aspersor, para que se llene de agua la lavadora de la señora de la casa, para que funcione mi calentador en el baño, para que se llene mi tambo del inodoro. ¿De dónde saco la presión? Bien, uno de los elementos importantes que tenemos que conocer es de que existe en todo diseño hidráulico lo que se llama una energía potencial. La energía potencial no es más que la carga hidráulica estática, o sea, lo que nosotros vimos anteriormente de lo que llamamos presión estática. Y esa presión estática está relacionada de manera directa de acuerdo a donde está el punto más alto del sistema al punto más bajo del mismo sistema. Y se recuerdan ustedes de que medíamos la diferencia de cotas y eso nos daba una diferencia de altura que era con la cual nosotros calculábamos la resistencia de la tubería, ¿sí? Pues a eso se le llama energía potencial. Si el punto más alto de un sistema está a 1000 metros de altura y el punto más bajo está a 950 metros de altura, ¿qué presión tengo en la parte más baja? Pues tendría una presión de 50 metros carga de agua. Lo puedo convertir a libras por pulgada cuadrada multiplicándolo por 1.42. Tal y como lo hicimos en el diseño hidrostático. ¿Me están escuchando? Por favor, pongan su manita, quiero verlos. Perfecto, muchachos, estamos bien. Entonces, tenemos esa presión totalmente disponible. Si la tubería estuviera prácticamente colocada y llena, tenemos una tubería, la punta más alta está colocada a una cota 1000 y la cota más baja de la otra punta en la salida está colocada a 920 metros. ¿Qué diferencia de altura tenemos ahí? 80. metros. 80 metros columna de agua o carga de agua. Ahora, la tubería va a estar cargada de agua y el punto más bajo va a estar soportando esa presión. Tomo un manómetro.
Tomo un manómetro y mido la presión en el punto más alto. ¿Y cuánto me va a marcar? Me va a marcar 0, porque no hay presión en el punto más alto. Pero conforme voy bajando y tomando presiones, la presión va aumentando de acuerdo a la diferencia de altura donde estoy tomando la presión. Y cuando llego hasta abajo, en este ejemplo, llego con una presión de 80 metros carga de agua. Me lo registra el manómetro. Bueno, a eso le llamo yo también, no solamente diferencia de altura, sino que le llamo también energía potencial, porque está disponible ahí. Es solo de abrir la llave y tiene que salir. ¿Me doy a entender? Bien. Ahora, si la tubería, a ver, Naidelin, ¿está bien? Solo le estaba indicando que todo estaba bien, ingeniero. Ah, perfecto. Entonces, si yo quiero aprovechar esa altura, abro la llave y mido la presión. Y me asusto. Me asusto porque yo sabía que tenía 80 metros carga de agua, de acuerdo al ejemplo. Y ahora resulta que solamente tengo 50. ¿Qué pasó? ¿No que la presión está dada por la diferencia de altura? Pero pasó algo. Cuando hablé al principio del régimen turbulento del agua dentro de la tubería, cuando abro yo la llave en la parte más baja y mido la presión, me da menor presión. Entonces ocurrió de que a lo largo de la tubería se desgastó la presión. Sí se desgastó, definitivamente se desgastó. ¿Cuál es la razón? La razón es de que el movimiento del agua dentro de la tubería, como viene turbulenta, viene rozando las paredes de la tubería y eso la hace perder energía a lo largo de todo el tubo hasta que sale. Esa es la razón por la cual cuando mido abajo, me va a medir menos. Eso esa energía que se perdió se llama pérdida de carga por fricción. Pérdida de carga por fricción y se identifica en los manuales como H sub F. No, pérdida de agua no. El agua no se pierde. Ya vimos la continuidad. El agua no se pierde. Lo que se... Bueno. Tenemos el sistema cerrado, pero cargado de agua. La cota más alta que les mostré aquí tiene un valor de 100 y la parte más baja tiene un valor de 920 metros. La diferencia de altura son 80 metros. Y si yo agarro un manómetro y lo pongo a la salida de la tubería, me va a marcar 80 metros carga de agua o su equivalente en PSI o su equivalente en kilogramos por centímetro cuadrado. A eso le llamo energía potencial. Está ahí disponible. Está dada por la diferencia de altura. Pero cuando abro el sistema y pongo nuevamente el manómetro para que mida la presión en la salida del tubo, resulta de que no me da 80, sino que me da menos. Supónganse que me dio 50. La pregunta es, ¿qué pasó con las otras 30, los otros 30 metros?
La respuesta es de que a lo largo de la tubería, el régimen turbulento del agua que se va moviendo dentro de la tubería venía rozando las paredes del tubería y desgastando la energía potencial hasta llegar allá a la parte más baja y resulta de que es menor la presión que tengo. Entonces se perdió algo en el camino, se perdió energía en el camino. Y a esa pérdida se le llama pérdida de carga por fricción, no pérdida de agua. Oigan bien, pérdida de carga, o sea, pérdida de fuerza, pérdida de presión. ¿Hoy sí? Bueno, ahora esa pérdida de carga yo puedo jugarla, puedo manipularla. No hay tubería, por muy lisa que sea, que no tenga pérdida de carga. Se ha probado con tubería de vidrio y medir si existe o no, a pesar de que el vidrio hasta el momento ha sido el material más liso. Sin embargo, siempre hay pérdida. ¿Por qué? Porque de todo modo el agua, las partículas de agua vienen rebotando por las paredes y eso genera esa pérdida de carga. Entonces, a lo largo de una línea de distribución de agua, el movimiento del agua va a hacer que se pierda energía. Pero, como les digo, podemos manipularla. Y desde ese punto de vista del manipuleo de esa carga, debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Voy a ponérselos por aquí para que lo encontremos. Vamos a ver si tengo aquí la expresión que necesito. Aquí está. Ahí le puse que son reglas. Reglas que debemos de mantener en la mente. En primer lugar, la pérdida de carga por fricción es directamente proporcional al caudal. ¿Qué quiere decir esto? De que si en una tubería de, por decir algo, de 3 pulgadas, va circulando un caudal de agua, se estará generando una pérdida. ¿Cuánto es? No lo sé. Pero si yo reduzco el diámetro de esa tubería y pongo una tubería de menor diámetro, perdón, estaba al revés, general. Si yo en esa tubería meto más agua, la pérdida de carga es mayor. Voy a regresar. La pérdida de carga es directamente proporcional. A mayor caudal, mayor pérdida. A menor caudal, menor pérdida. ¿Se comprende? Ingeniero. Bien. La siguiente regla es de que la pérdida de carga por fricción es directamente proporcional al largo de la línea. Si yo pierdo, por ejemplo, 10 metros carga de agua en 1 kilómetro, ¿cuánto perderé en 2 kilómetros? Lógicamente, aumentó la pérdida de carga al doble. A eso se refiere. Y por último, la pérdida de carga por fricción es inversamente proporcional al diámetro del tubo. Si yo tengo un tubo de 6 pulgadas y ahí meto
un caudal X, me va a dar cierta pérdida. Pero si el mismo caudal lo meto en un diámetro mayor, automáticamente la pérdida de carga se reduce. Por eso dice que es inversamente proporcional al diámetro interno del tubo. A mayor diámetro, menor pérdida. A menor diámetro, mayor pérdida. Son conceptos que vamos a manejar. Bien. Entonces, en términos generales, cuando hacemos un balance de presiones en la entrada y en la salida de un tubo, en la suma total por su posición, por todo eso, vamos a tener la misma presión. Por eso se reduce en la presión estática que un punto más alto y otro punto más bajo, la diferencia de altura entre esos dos puntos es la energía potencial disponible. Y la pérdida de carga por fricción reduce esa presión en el momento en que se abre la llave y funciona el sistema. Veamos un asunto. Si ustedes tienen un caso como este, en el cual tenemos una cota de ingreso al sistema de 1000 y abajo un sistema, una cota, mejor dicho, en la parte más baja de 920 metros, teóricamente tenemos una energía potencial de 80 metros carga de agua. Si pongo a funcionar el sistema, me bajó la presión y solamente voy a disponer de 50 metros carga de agua. Prácticamente a lo largo de la tubería perdí 30 metros carga de agua. Si yo le cambio a este de tubería y le pongo una tubería de menor diámetro, resulta de que la pérdida de carga va a ser mayor. Y por lo tanto voy a llegar abajo con menos pérdida. Y si le aumento el diámetro en vez de reducirlo, me voy a dar cuenta de que voy a perder menos energía y voy a disponer de mayor cantidad. Voy a poner un ejemplo. Supónganse de que yo necesito en el punto más bajo para que funcione mi sistema solamente 30 metros carga de agua. Y resulta que con esa tubería que tengo disponibles 80 metros carga de agua. Pero cuando abro el sistema, pierdo 30 y me llega con 50. Y yo solamente necesito 30. ¿Gané o perdí? Ganó, ingeniero. Aparentemente estoy ganando. Pero resulta de que yo solamente necesito abajo 30. ¿Para qué voy a necesitar 50? Entonces, el proceso de manipuleo de la energía potencial lo puedo hacer. Y entonces es por eso que uso este modelo. Y este modelo lo que me dice es, este valor que aparece aquí, voy a pasar el cursor de H sub O, le vamos a llamar altura de operación.
¿Qué quiere decir la altura de operación? Pues no es más que la presión que necesito para mover un molino, para mover una turbina, para mover un aspersor, para hacer que mi sistema gotee, para hacer que funcione mi filtrado, para hacer que funcione mi fertirriego. ¿Me doy a entender? A eso se refiere la H sub O. Es altura de operación. O sea que con esa presión yo le voy a dar movimiento a mi sistema. Si es en mi casa, pues me va a servir para bañarme con buena agua, con buena presión. Si es de lavar el carro, solo el chorro y puedo lavar con 25 libras de presión. Si voy a utilizar el calentador, me va a funcionar bien. Si he de llenar la lavadora de la casa, con eso se llena. No tarda mucho en llenarse porque sí funciona bien la presión. Punto. Entonces, siempre voy a necesitar presión. Entonces, este modelo que ustedes ven aquí, si se dan cuenta, lo que hace es permitir de que yo pueda calcular lo que necesito en la parte más baja del sistema. Y vamos a ver un caso aquí, en este mismo ejemplo que tenemos aquí. Yo solamente necesito 30 metros carga de agua. Y resulta que al hacer mi comparación con la cota 1 y la cota 2, tengo 80 metros. Y yo necesito 30. La pregunta sería, ¿y cuánto puedo perder de los 80 si solo necesito 30? Da 50 usando la lógica y también con la fórmula, ingeniero. Exactamente. Utilizando este modelo, yo sé de que tengo oportunidad de perder 50 metros, hasta 50 metros, si yo solo necesito 30 allá abajo. Veamos otro ejemplo. Vamos a hacerlo acá. Tengo ese sistema. La cota más alta es de 1000 metros y la cota más baja de 890 metros. Yo solamente necesito para operar 25 metros. ¿Cuánto puedo perder? $85. 85 metros carga de agua. Pregunta, y quiero ver si que levante su manita. ¿Están entendiendo este proceso? Perfecto, Pablo. Perfecto, muchachos. Correcto, correcto. Muy bien. Muy bien, yo creo que todos están conscientes de esto, ¿ah? Muy bien. 85 metros. La diferencia es 1000 y 890 son 110, ¿verdad? Son 110. Y necesito 25. Serían 5. De 10 menos 2, 8. 85 metros carga de agua puedo perder. Ahora, ¿cómo voy a manipular esa pérdida? ¿Cómo voy a lograrlo? Bueno, en principio podríamos decir de que siguiendo aquella tónica de
¿cómo se llama? De fraccionar mi diseño, porque aquí tengo 110 metros. Necesito tubería, creo que de 125, vamos a ver. De 160 creo que necesito. ¿Sí ves? De 160 necesito. Entonces puedo poner de 100, de 125 y de 160. Punto. Ahora, el tema es ¿qué diámetro? ¿De cuántas pulgadas necesito este tubo para que me pierda exactamente los 85 metros? Bien, entonces esto nos lleva a otra idea. Esto ya lo vimos. Esto ya también ya lo vimos. Esos son modelos, ¿verdad? Para mover una turbina, ¿cuánto necesito? El corazón tiene una potencia y a lo largo de las venas hay pérdida de carga por causa del movimiento de la sangre. Una turbina de reactor de avión a reacción, otra turbina de avión, y hay un montón de cosas que ocurren. Bien, existen varios modelos de cálculo para calcular, valga la redundancia, la pérdida de carga por fricción. Y hay muchos autores que están involucrados dentro de estos diseños. Y es el caso de este modelo de Darcy-Weisbach. Entonces, Darcy-Weisbach presentó este modelo para poder calcular la pérdida por fricción dentro de cualquier tubería. Y por mucho tiempo se ha usado también el modelo de Darcy-Weisbach. Solo tienen un problemita, de que por aparte debe de calcularse este valor F, que es el coeficiente de fricción, el cual está relacionado con el material, y un valor algo raro, no sé si ustedes ya lo han oído, el valor de Reynolds. Y poder calcular el valor de Reynolds en algún momento resulta un poco tormentoso. Hazen-Williams. Prácticamente el modelo Hazen-Williams se ha vuelto de uso universal, no solo para el diseño de sistemas, sino que para la fabricación de tuberías. Este manual de tuberías que yo tengo por acá, de la empresa Tubovinil en su época, es creo que se los mencioné, es una tesis de un ingeniero civil que elaboró prácticamente el manual completo. Y entonces, en todo el proceso, él basó su trabajo en el modelo de Hazen-Williams. Por favor, ¿se acuerdan ustedes el otro modelo de cálculo del ¿cómo se llama? Del uso consultivo? ¿Cuál era el nombre del autor? ¿No recuerdan? ¿No recuerdan? Correcto, ahí contestó a alguien. Ronnie Kiley. Recuerden, y no confundir los nombres, porque cuando he hecho exámenes y a veces digo, ¿cuál es el modelo? Relacionan Hazen-Williams y Blaney Creeley. Y entonces yo pregunto, ¿cuál es el modelo que más se utiliza para el cálculo de la pérdida de carga por fricción? Y entonces me contestan, sí,
el modelo de Hansen y Gretel. ¿Quién es Hansel y Gretel? Ninguno tuvo niñez, muchachos. Los que se perdieron en el bosque, creo yo, y los atrapó la bruja. Exactamente. Entonces confunden Blaney Kidley con Hansel Williams y con Hansel y Gretel. Pero aquí estamos hablando de Hansel Williams. Y como les digo, este modelo de Hansel Williams es el que más se ha estado utilizando en el diseño y cálculo de tuberías. Entonces, básicamente el modelo de Hansel Williams está prácticamente, vamos a ver si lo tengo aquí en el modelo original. Vamos a ver, sí, aquí está. Este es el modelo original de Hansel Williams. El modelo de Hansel Williams incluye un valor, que ustedes lo ven aquí, que es el valor C. Y ese es el coeficiente de rugosidad de cualquier material que estemos trabajando. Estamos calculando la pérdida de carga por fricción en hierro fundido. Existe un valor de C para hierro fundido. Estamos calculando en hierro galvanizado, hay un valor de C para hierro galvanizado. Y aquí lo pueden ver ustedes en este, vamos a ver, aquí está. Hay para todos los materiales, asbesto, cemento, 140, latón, 130 y 140, ladrillo de ceramiento, el coeficiente es 100, el hierro fundido nuevo, 130, el hierro fundido ya usado, 107, 113. Cada uno de los materiales que hay, hierro galvanizado, 120, vidrio, 140, plomo, 130, plástico, 140, tubería lisa, aquí está el PVC, miren, 140 y 150, tubería lisa nueva, 140, acero nuevo, 140, 150, y ahí están todos los valores de C para aplicarlo en este modelo de Hansel y Williams. Háganme el favor, copien estos cuatro modelos. Es el mismo modelo. Y estas tres que aparecen aquí son modelos alternos obtenidos de la transposición de términos y despejando el valor que queremos. Aquí, por ejemplo, puedo calcular la longitud de la tubería para determinado caudal y determinado diámetro. En esta otra puedo calcular el caudal con una longitud, con un coeficiente de cualquier tubería, un diámetro interno y disponiendo de una pérdida de carga. Y por último, puedo calcular el diámetro interno, teniendo disponibilidad de información de caudal, longitud, pérdida de carga y el coeficiente de fricción o de rugosidad de la tubería. Entonces, por favor, copien los cuatro modelos. El que está en rojo es el modelo original de Hansel Williams. De la longitud y el coeficiente. Ahí el diámetro, le mencioné 3 pulgadas y para una resistencia de 160 PSI. Con eso tenemos que ir a nuestro catálogo y ahí encontramos que el diámetro de 3 pulgadas y 160 PSI es igual a 82.04 milímetros. 82.04 milímetros para el diámetro de 3 pulgadas en 160 PSI.
Ingeniero, ¿de cuánto dijo que era el diámetro interno para las 3 pulgadas? En minutos. 82.04 milímetros. Sí. No. El Dije, me da 38.73. 38 puntos y algo. Sí, eso sí es posible. Correcto. Ingeniero, a mí me da 40.128. 40. Sí, tal vez algún tipo de ¿cómo podemos llamarle? De apreciación en el número de los decimales que estás utilizando. Puede ser de que estás utilizando solamente 2 decimales redondeados y eso te aumentó de 38 a 40. Lo interesante en este proceso de cálculo, yo no sé si todos ya lograron calcular. Por favor, manifiéstense. O si está algo compleja. Ahí está ya. Jordi, Brandon, Anderson, Aidelin, Gerardo, Tyra, Wendy, Rudy, Luis, Tester, todos calcularon. No tienen ningún problema. Coinciden con el valor de 38 y algo. Varía un poco en decimales, pero sí. Sí, decimales puede ser que la variación, más que todo, como les decía, en la apreciación de la cantidad de decimales que vamos a utilizar. Bien, pero hay una cuestión y esa de una vez quiero dejarla cuando nos falta. Ya terminamos. 4:10, ya terminamos. Bien, entonces dejémoslo hasta ahí. Lo que sí quiero explicar es, antes de que nos despidamos, es esto. El modelo de abajo, diámetro interno, nos permite hacer la siguiente operación. Les voy a decir. El problema que a veces se da es de que disponemos, como el ejemplo anterior, de 80 metros carga de agua y necesitamos solo 30. Y resulta de que disponemos de 50 para perderlos. Entonces, el modelo de diámetro interno nos permite calcular el diámetro correcto perdiendo esos 50 metros carga de agua. Si quieren lo prueban y se van a dar cuenta. Entonces, de esa manera, cuando uno hace un diseño, no está tanteando cuánto va a perder esto, cuánto va a perder el otro. No, no. De una vez se va, hace el análisis de que si tengo 80 metros carga de agua y necesito 35, por decir, la diferencia es la que voy a utilizar para pérdida de carga. La aplico a mi modelo y me tiene que dar el diámetro correcto. Bien, entonces les adelanto esto porque el lunes vamos a concluir para que tengamos la oportunidad de que en nuestro examen todavía entre parte de estos cálculos.